A ver. Tú deberías andar bien. No, eso se ve rebugueado, creo. ¿O no? No, muy bien. Dig Dug. Bueno, este jueguito particular. Es un juego extraño, Dig Dug, pero me encanta. Me hicieron un gif, gracias, Kelvinson. Bueno, Dig Dug simplemente agarras a los bichos, los inflas y los reventás. Ese es bonito, recuerdo jugar algo similar, era un juego Flash. Probablemente era inspirado por Dig Dug. Lo que más me gusta de este juego es cómo la música avanza cuando vos avanzás. Porque si yo me quedo quieto, la música no hace nada. Double kill. Un jugador, un hombre, dos jugadoras, dos mujeres. Parece que no hay muchas opciones. Y así descubrí mi sexualidad. Cada uno tiene su método. ¿Cuál fue el tuyo, Dig Dug? Un truco que hago yo con este juego es cancelar la animación de inflar. Básicamente, ¿vieron que disparo súper rápido? La razón por la que disparo súper rápido en este juego es porque caminas, atacás, caminas, atacás, caminas, atacás. Ese es como el strat. Ahí va. Otra cosa es que cuando hay mucho efecto de sonido, algunos bits dejan de sonar para dar espacio a estos sonidos. Yo cuando era muy chiquita, pensaba que era un efecto especial. Parecido a cuando el juego perdía FPS, pensé que era un efecto de ralentización hecho adrede para hacer el juego más épico. Gracias a Dick Dug lo descubrí. ¿Listo? Como cuando mucho siento que voy a explotar como esos bichitos. ¿Provecho? Solo hay dos enemigos, metemos, tipo, solo hay el dragón y el inflable. Entonces lo que hace el juego para balancearlo es spamear más enemigos y hacerlos extremadamente rápidos. ¿Muerto? Cuando era más pequeño nunca noté los bajones de FPS en los juegos y cuando sí llegaba a notarlos asociaba que el disco estaba rayado. No, yo hasta que no aprendí más al respecto, pensé que era un efecto hecho adrede. Luego aprendí que no estaba tan mal, porque algunos juegos fueron balanceados con esa pérdida de FPS en mente. Entonces, no ralentizaban el juego a propósito, pero sí usaban el ralentizamiento que la NES tenía para balancear o diseñar ciertos niveles. Entonces, yo chiquita no estaba tan mal al final del todo. Ah, cuando suena esa musiquita se vuelven más rápidos los enemigos. Es que cuando hay ojos de FPS el juego va trabado, pero también se puede ralentizar el juego para no estresar tanto la consola. O sea, me está diciendo que puede haber... que en ciertas partes pueden ralentizar el juego adrede, precisamente para que la consola no se prenda fuego. Oh, holy shit. Me mandé ahí la propiedad. Doble kill. Va a correr, míralo. Adiós. Lo intentó. Si matás 3 enemigos con una roca, spawnea algo en el medio, que te da muchos puntos. Entonces, encima de ganar los puntos de hacer múltiples kills, te dan otro bonus extra. No me mató eso de pedo. Y un detalle que si el muro es lo suficientemente fino, puedes agarrarlos a través de él y ellos no te pueden pegar, lo cual es muy abusable. Cuando hay 3 enemigos seguidos, más allá, pibe, más allá. Ahí el fuego. Ay, bueno. Accidentes, maté al que no quería.
Tendría que haber muerto ahí, pero me mandé la bullshit. Ok, sigamos. Ah, cobarde. Lo dice mientras se va corriendo. Ah, si no matas el último enemigo, escapa. Por si no fue evidente. Lo cual me parece muy cómico. Tipo, el último enemigo se asusta y dice, yo no quiero nada. Este pibe está loco. Honestamente, si yo viera que mi enemigo mata a mis aliados de esta manera, yo también tendría miedo, honestamente. Especialmente si los mata a todos. Muy bien. Ah, y cuando haces un loop, la flor crece. Y técnicamente puedes llenar todo el mapa de flores. Este juego puede ser muy largo. ¡Ay! Primera vida. Me pasé de greedy. ¿Triple kill? No, doble kill. Ok. Se complicó. ¿Ha spawneado algo? Ah, que spawnear era simplemente tirar las rocas. Ah, pensé que era matar muchos enemigos. Me equivoqué. Tenemos una vida. Cavar te da puntos también, por si eso se vio raro. ¡Ay, el fuego! No llegué a stunearlo. Perdimos toda la vida acá. Qué lástima. No pasa nada, no pasa nada. Sí, como ven el juego se pone mucho más demente. La mayoría, el buff de velocidad lo agarran casi instantáneo. Y mientras más niveles vayan, más rápido se aceleran los enemigos. Aparte de la cantidad, ¿no? Y tipo, ya soy muy lento. También te moves más lento todavía cuando estás cavando. Mira cómo corre. Son muy rápidos. Ya es al punto que no puedes matarlos a todos. Lo único que te salva es a usarte las paredes. Que es tipo obligarlos a teleportearse. Ahí es cuando son más vulnerables en realidad. Nice. Mira cómo se va, mira cómo se va. Madeline, muy buenas. Me da gracia cómo se va corriendo. Gracias por el follow, Madeline. Y a Gus también, gracias. Gracias por el follow. Te aprecio. ¿Cómo se va corriendo el enemigo? Hace años que jugué este juego y eso me sigue dando gracia, boludo. Muy buenas lo que corre el tipo. Corre por su vida, literalmente. Yo lo haría. A ver si tengo suerte, esto tiene un premio. No hay nada. Muchas gracias, muy buenas a Gus y Madeline. Espero que estén bien. Y ven, el terreno cambia de color, pero eventualmente lupea. Miércoles. Bien. ¿O no? Bueno, lo intenté. Pero bueno, está bueno D-Dog, pero bien como se pone tipo jodidamente. Muy jodido ya a niveles altos. Y bueno, técnicamente en una task, tipo las flores se pueden llenar todo el camino. Y el último nivel sería todo flores rojas. Cuando se llena todo de flores rojas, ya no hay, el contador ya no se mueve más, pretty much. Como por lo que recuerdo, ha pasado un tiempo que vi un task de D-Dog porque tenía curiosidad. Pero bueno, este es uno que me gusta mucho, es bastante bueno el arcade. Lo hacen parecer uno de esos dulces con franjas de diferentes colores.